Capítulo 1. Recuerdos de mi vida pasada. En contra de mi mejor juicio, decidí que era una buena idea jugar hasta altas horas de la noche. Como era de esperar, a la mañana siguiente me quedé dormida. Me puse el uniforme y me lavé el rostro a medias, sin preocuparme por arreglar mi cabello. Desordenado mientras salía de la casa. Nunca había visto un uniforme de secundaria tan arrugado. ¿No tienes vergüenza?, dijo mi madre cuando comencé a ponerme los zapatos. La ignoré. Salí corriendo por la puerta principal y salté en mi bicicleta de confianza, que he usado desde la escuela media. Con una fuerte patada en los pedales, me fui. Continué pedaleando con todas mis fuerzas. Pronto la pendiente se fusionó con la carretera principal. Pedaleé una y otra vez. Tal vez pedalear un poco más rápido sea mejor. Seguí avanzando. Como era de esperar, finalmente llegué a un punto en el que ya no podía controlar mi velocidad. Luego mi bicicleta decidió que era una buena idea volar directamente a la intersección de la concurrida carretera principal. Cuando lentamente comencé a aterrorizarme por el inevitable impacto, voces distantes resonaron en mi mente. Eran voces familiares, mi familia, tal vez. Hija, eres una tonta. Al menos, eso era lo que recordaba de mi vida anterior, después de haberlo recordado todo. Repentinamente después de un fuerte golpe en la cabeza. Katarina Claes, 8 años de edad. Como la única hija del duque Claes, estaba, como siempre, siendo mimada y adorada. Amorosamente. Con una saludable dosis de orgullo y caprichos egoístas, yo era la imagen de una mujer rica. Hoy acompañaba a mi padre en una visita al castillo. El tercer príncipe del reino, que tenía la misma edad que yo, debía guiarme a través de los jardines del castillo. La primera vez que conocí a este príncipe, sus ojos azules y cabello dorado me cautivaron. También tenía la cara de un ángel. Su comportamiento tranquilo y sereno era otra cosa, no. Pensarías que era un niño de 8 años. Como era de esperarse, esta jovencita complaciente se enamoró de inmediato del príncipe y se aferró a él como si fuera pegamento. Dicha jovencita fue criada bajo el cuidado amoroso de sus padres, y estaba demasiado malcriada como para considerar no causar problemas a los demás. Luego me quedé un poco demasiado cerca del príncipe, sin mirar a dónde iba, y me topé con el príncipe, cayendo en el proceso. Si bien la fuerza del impacto no fue grande, no podría haber elegido un peor lugar para aterrizar. De todos los lugares, caí de cabeza en una roca decorativa en los terrenos del jardín. Debido a donde me había golpeado la cabeza, había una gran cantidad de sangre brotando de la herida, al menos, lo suficiente como para hacer que el príncipe y los sirvientes a nuestro alrededor se asustaran. Personalmente, sin embargo, no pensé que esto fuera tan importante, porque había recuperado los recuerdos de mi vida anterior del impacto. Sí, lo recuerdo. En mi vida anterior, era una niña de secundaria de 17 años. En otras palabras, los recuerdos de 17 años inundaron mi joven mente en un instante. Era como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado en un instante. Me llevaron a la enfermería del castillo mientras aún estaba aturdida. Después de un tratamiento preliminar, fui transportada por la fuerza de regreso mansión de los Claes. Después de ese evento, durante los siguientes 5 días fui asaltada por una fiebre de temperatura algo preocupante. A medida que la fiebre finalmente disminuyó, pude organizar mejor los recuerdos en mi mente y finalmente pude sentarme en la cama. Fue en ese momento que recibí una visita inesperada del propio príncipe. Debido al hecho de que aún estaba postrada en cama, el príncipe me visitó en mi habitación. Hola, Lady Katarina. Espero que estés un poco mejor. La voz angelical del tercer príncipe heredero, Georg, solo sirvió para complementar sus imposiblemente bellas facciones. ¡Qué cara tan adorable! Si bien Katarina tenía sentimientos por el príncipe Georg antes de recuperar sus recuerdos, ahora no siento exactamente lo mismo, especialmente porque tenía 17 años. Pero, aunque no tenía sentimientos románticos por el príncipe,
mirar su rostro angelical era suficiente para traer un poco de paz a mi mente. En verdad, él era demasiado hechizante para mirarlo. Pronto encontré mi rostro cubierto de una sonrisa tonta. Supongo que mi tonta cara sonriente no me hizo ningún favor, ya que el príncipe Georg no estaba realmente convencido de mi recuperación. Volviéndose hacia mí, con una expresión algo nublada, me ofreció una disculpa. En verdad, me disculpo, Lady Catarina. Pensar que fui lo suficientemente descuidado como para haber marcado tu cara, dijo el príncipe, bajando la cabeza mientras lo hacía. Para empezar, todo esto había sucedido porque me la había aferrado de forma egoísta, sin mirar a dónde iba. De hecho, incluso ensucié los jardines del castillo con mi sangre. En todo caso, debería ser yo la que estuviese disculpándose. En pánico, ofrecí una respuesta rápida. Por favor, levante la cabeza, príncipe Georg. Soy completamente responsable de mis acciones en este asunto. De hecho, debería disculparme por molestarlo a usted y a la gente amable en el castillo. Bajé la cabeza en tono de disculpa, para sorpresa del príncipe Georg. Ahora que lo pienso, la única impresión del príncipe sobre mí era la de una niña egoísta de 8 años. De hecho, la expresión de sorpresa del príncipe sería adoptada por los sirvientes de mi familia durante los próximos 5 días. Para ser justos, Catarina era tratada como una princesa y criada con mucho cuidado. Sería natural para ella dar aires y actuar de una manera acorde con su estatus. Sin embargo, debido al hecho de que ahora estaba armada con aproximadamente 17 años de recuerdos comunes, ya no podía actuar de la manera arrogante que solía hacerlo Catarina. Debido a esto, los rumores sobre el cambio abrupto de la personalidad de la joven debido a la fiebre se extenderían por todo el hogar. Incluso el príncipe Georg, que solo me había visto una vez, parecía sorprendido por este marcado contraste de personalidad. Sin embargo, siendo el joven príncipe capaz que era, pronto Georg se recuperó de su conmoción inicial. En absoluto, mi lady. Si hubiera sido más cuidadoso y observador acerca de mi entorno, no habría tropezado contigo, y tal vez no hubieras terminado con una cicatriz en tu hermoso rostro. Por favor, acepte mis humildes disculpas, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Ah, un príncipe tan encantador. A diferencia de la egoísta Lady Catarina de la casa Claes. Si la memoria no me falla, mi accidente y la lesión posterior requirieron una pequeña puntada. Como resultado de ello, en mi frente quedó una pequeña cicatriz de, digamos, como máximo 1 centímetro. Sin embargo, no me importó. No estaba exactamente orgullosa de mi historia. En mi vida anterior fui una niña bastante traviesa, y jugueteé en las colinas detrás de mi casa con mis 2 hermanos desde muy joven. Debido a eso, me lesioné varias veces, y algunas de esas lesiones requirieron puntos de sutura mucho más grandes. Si bien mi madre no aprobó mi comportamiento al principio, finalmente se dio por vencida y dejó de comentar por completo. Como tal, parecía una tontería preocuparme tanto por una pequeña cicatriz en mi frente. No, en absoluto. Por favor, no se preocupe por esto, Su Alteza. Es una herida pequeña, que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo. No hay ningún problema en absoluto. Dije, con una amplia sonrisa en mi rostro. No tenía la intención de incomodar al príncipe más de lo que ya lo había hecho. La expresión del príncipe Georg, sin embargo, una vez más se congeló en una máscara de conmoción e incredulidad. Miré alrededor. El príncipe no estaba solo en su reacción. Todos los sirvientes en la habitación tenían miradas similares en sus rostros. Una atmósfera verdaderamente incómoda impregnaba la habitación. El primero en romper el silencio no fue otro que el propio príncipe. ¡Ah, qué madurez para un niño de 8 años! La niña de 8 más 17 años en la habitación haría bien en aprender de su Alteza. Milady, incluso si no estás demasiado preocupada por tu lesión, la sociedad no lo vería así. De hecho,
Esta misma lesión puede afectar negativamente cualquier compromiso futuro, o disuadir a posibles pretendientes. Oh, respondí, sin saber qué más decir. El mundo en el que había vivido. Anteriormente apenas tenía penas tan duras por una lesión de solo 1 centímetro de largo. Este no parecía ser el caso en este mundo de mediados de siglo, influenciado por Europa, con sus nobles damas y demás. En un mundo lleno de matrimonios políticos, incluso una pequeña desventaja podría tener un gran impacto. La noble sociedad era realmente molesta. Cuando terminé de comprender realidad de la situación, sentí una profunda melancolía sobre mi ser, mientras imágenes de debut sociales y otras responsabilidades problemáticas surgían en mi mente. Cuando Catarina solo tenía sus recuerdos de 8 años, sabía que debutar en la sociedad era natural y esperado. Ahora que tengo mis viejos recuerdos, sin embargo, no podía verlo como algo más que una terrible carga. Después de todo, me había divertido en la escuela primaria trepando árboles y caminando por el bosque como un mono salvaje. En la escuela media, me convertí en una otaku de pleno derecho, sumergiéndome profundamente en el manga, los juegos y el anime. Apenas un estilo de vida satisfactorio o con propósito. ¿Como alguien como yo debutaría en una sociedad noble? Quiero volver a mi vida anterior. Y comer papas fritas. Y leer manga. Y mirar anime. Y jugar juegos. Rina. Lady Catarina. Oh, sí. Perdida en los recuerdos de mi vida pasada, había olvidado por completo que el príncipe Georg estaba parado frente a mí. Parece que tenía mucho que decir, desafortunadamente, no. Estaba escuchando para nada. Me disculpo profundamente, príncipe Georg. Bueno, entonces, Lady Catarina, ¿eso es aceptable para ti? Ah, ese sí. Entiendo. El lindo y adorable príncipe Georg estaba parado frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Aunque apenas había escuchado nada de lo que tenía que decir, asentí con la cabeza. Radiante en respuesta. Perfecto. Te volveré a visitar después de que estés de mejor humor, Lady Catarina. Cuídate. Hizo una reverencia, la imagen de un príncipe sincero y adorable de 8 años. Salió de mi habitación con su séquito detrás de él. No pude evitar preguntarme por qué el príncipe querría volver a visitarme. Después de todo, realmente no había estado escuchando. Supongo que más tarde les preguntaré a los sirvientes. Con ese pensamiento en mente, mantuve mi sonrisa radiante. Con eso, la repentina visita del príncipe había terminado. Ser anfitrión de un visitante, mientras estás mal, es realmente agotador. Supongo que debería dormir un poco más. Buenas noches, mi lady. Felicidades. Aunque acababa de acostarme, Anne, una de mis doncellas, sacudió mi cuerpo bruscamente, de un lado a otro, despertándome sin ceremonia de mi sueño. Pero tengo sueño. Aparentemente habiéndose mantenido en jaque ante la presencia del príncipe Georg, ahora. Anne me sacudía con alegría desenfrenada. Su rostro estaba rojo brillante. ¿Qué pasa, Anne? ¿Te has vuelto loca por el encanto del príncipe Georg? Anne, aparentemente inconsciente de mi mirada molesta, continuó en su estado de euforia. Incluso si el príncipe Georg es el tercero en la línea al trono, él es más capaz, mi lady. De hecho, existe la posibilidad de que se convierta en rey si su padre lo considera así. Y tú, mi lady, muy posiblemente podrías convertirte en reina, siendo su prometida. Felicitaciones por su compromiso, mi lady. ¿Espera? ¿Qué dijo? Sentí que la escuché decir algo muy extraño. ¿Con quién me estaba comprometiendo? Anne. ¿Qué fue lo que acabas de decir? ¿Podrías, por favor, repetirlo por mí? Sí, mi lady. Como ahora está comprometida con el príncipe Georg, podría convertirse en reina. Felicitaciones por su compromiso, Lady Catarina. ¿Quién con quién? ¿Qué compromiso? ¿De qué estás hablando, mi lady? Por supuesto que me refiero a tu compromiso con el príncipe Georg. ¿Qué?
¿Eh? Mi grito reverberó en los pasillos de la mansión. Eventualmente ese grito también se le atribuyó a las secuelas de la fiebre había causado estragos en mi pobre cabecita. Cuando finalmente me tranquilicé, exigí escuchar los detalles de Anne. Para ser específicos, le pregunté qué había dicho exactamente el príncipe George, ya que estuve ocupada recordando mi vida pasada. Al parecer, el príncipe se sintió responsable de infligir una cicatriz en mi frente, por lo que sé. Había encargado de hacer las paces. Por esa razón, el príncipe se refirió a sus intenciones de tomarme como su prometida. No, no. Espera un minuto. El príncipe George aún tiene 8 años. Si bien personalmente sentí que esto era demasiado pronto, parecía ser la norma en este nuevo mundo, según los 8 años de recuerdos originales de Catarina. De hecho, los compromisos de los 2 hermanos mayores del príncipe George se habían anunciado hace menos de medio año. Además, ahora era Catarina Claes, la primera hija del duque Claes. Que un noble se casara con la realeza no era un problema social. Supongo que no había nada necesariamente malo en esto. Me casaría con un príncipe angelical, y tal vez eventualmente me convertiría reina. Para las hijas de otros nobles, debe ser un sueño hecho realidad. Mis padres también estaban eufóricos por este giro de los acontecimientos. Yo, sin embargo, no podía verlo como algo más que una molestia. Ya no me gustaba la idea de los debuts sociales, y ahora estaba comprometida con un príncipe y eventualmente ¿podría convertirme en reina? Si eso no era una molestia, ¿qué lo era? Por supuesto, ya no podía rechazar al príncipe. Decir, no, no quiero hacerlo. A mí feliz. Familia y sirvientes era imposible. Suspiré profundamente. Aún así, pensar que el príncipe George estaría tan preocupado por una pequeña lesión, incluso cuando en principio fue mi culpa que me cayera, ¿tenía que ir tan lejos? Suspiré una vez más, levantando un pequeño espejo de mano a mi cara. En su superficie se reflejaba el rostro adecuadamente melancólico de una niña con una pequeña serie de puntos en la frente. Si tuviera que decirlo, Catarina era más bella que la mayoría de la gente. Al menos, era considerablemente más bella que como me había visto en mi vida anterior. Catarina tenía la cabeza llena de ondulado y liso cabello castaño. Sus ojos azul agua, inclinados un poco hacia arriba, causaron que cierto recuerdo mío surgiera de las profundidades. Todo lo que tenía que hacer era enrollar los bordes de sus delgados labios. ¡Ay! La imagen misma de una villana estereotípica. Por dentro, seguía siendo una niña otaku terrible, parecida a un mono. No me costó mucho entender que nunca podría llevarme bien con alguien tan sabio y refinado como el príncipe George. Ese día, terminé dejando numerosos suspiros. Aunque hice muchos intentos de hablar con mis padres sobre esto, simplemente vieron mi comportamiento molesto como un efecto secundario de la fiebre y me instruyeron que descansara hasta que mejorara. Con eso, me confinaron a mi habitación. Por el lado positivo, ahora estaba acostada en una cama que era 3 veces más grande que la que había usado en mi vida anterior. Además de tener fiebre durante la semana pasada, acababa de recibir al príncipe. Inmediatamente después de recuperarme, apenas tuve tiempo para hacer nada, mucho menos para revisar los recuerdos de mi vida pasada. Ahora, finalmente me quedé sola con mis propios pensamientos. En mi vida anterior, fui la tercera hija de un asalariado y una ama de casa que trabajaba a tiempo parcial. Yo era la única niña en la familia, y mi familia era buena conmigo, criándome con amor y cuidado. Pasé la mayor parte de mis días de escuela primaria corriendo por las colinas cercanas con mis 2 hermanos. Y luego, cuando conocí a algunas amigas otaku en la escuela media, me topé directamente con todo el estilo de vida otaku. La mayor parte de mis días los pasé comprando y consumiendo manga, doujinshi, DVD, anime y juegos. De hecho, esto continuó hasta la escuela secundaria, donde comencé a jugar juegos otome siguiendo las recomendaciones de mis amigas. Ahora que lo pienso,
nunca logré completar ese juego que estaba jugando. Para ser precisos, era un juego Otome que había comprado unos días antes de mi desafortunado incidente en bicicleta. Sí. Era un juego con una atmósfera europea de mediados de siglo, un juego Otome, ambientado en una academia de magia. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Me gustó tanto ese juego que lo jugué todos los días, salvo las comidas y las duchas. Esa misma noche. Antes, había guardado y cargado mi partida varias veces, tratando desesperadamente de tener un buen final con ese personaje que era un príncipe sádico, terrible y de corazón negro. Al no tener mucha suerte, seguí cargando mi partida guardada y, antes de darme cuenta, el sol había comenzado a salir. Uf, si tan solo me hubiera ido a dormir antes. ¿Por qué estaba tan obsesionada con tener el final correcto? Pero el viejo refrán tenía razón, no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. En algún momento de las primeras horas de la mañana, finalmente había conquistado la ruta del príncipe con la sonrisa falsa, aunque parecía la imagen misma de un príncipe de cuento de hadas, era en verdad un personaje sádico y malvado. Al menos, así fue como fue escrito. Siendo más perfecto que nadie, los días del príncipe estaban llenos de aburrimiento. La protagonista aparece ante este príncipe, dejando atrás sus días melancólicos con su personalidad brillante y enérgica. Poco después, el príncipe le gusta, y la situación finalmente se convierte en una historia de amor. Debido a que el príncipe era un personaje tan retorcido, sin embargo, era extremadamente difícil ganarse su favor. Para empeorar las cosas, el personaje rival en la ruta del príncipe era bastante fastidiosa. El personaje rival era la hija de un rico duque, y había estado comprometida con el príncipe desde su infancia. Esto se debió a un evento en el que el príncipe se había topado con ella, y ella se había tropezado, caído y lastimado la cabeza. Luego usó la cicatriz resultante como palanca para el matrimonio, alegando que el príncipe la había marcado. Ella lo ata a un compromiso irrazonable, intimida a la protagonista e intenta forzar a los dos a separarse. La cicatriz, en realidad, había desaparecido hace mucho tiempo. Si bien el malvado príncipe mismo lo sabía, tenía la intención de usar el personaje rival como un medio de defensa contra un flujo interminable de pretendientes femeninas. En cualquier caso, ese personaje rival era realmente complicado de tratar, incluso yo estaba molesta mientras jugaba. ¿Por qué todo esto parece tan familiar? Usando una cicatriz infligida accidentalmente por el joven príncipe para asegurar un matrimonio beneficioso. La hija mayor de un duque. Mantener al príncipe obligado involuntariamente a un compromiso. El personaje príncipe sádico en este juego su nombre era Príncipe Georg, y el nombre del personaje rival era Katarina Claes. Cuando comprendí aquello entré en pánico, me senté en mi cama, levantando el espejo para volver a observar mi rostro. En el interior se reflejaba, sin lugar a dudas, la cara del personaje rival del juego, la villana. Sí, este era el rostro de la villana que había estado recordando. Después de todo ese era su papel. ¿Cómo puede estarme pasando esto? Por segunda vez en un día, mis gritos resonaron en toda la mansión. Ese día, los rumores en la mansión, a su vez, se centraron principalmente en si la joven necesitaría otra visita del buen médico. En cualquier caso, tuve que confirmar si este era realmente el mundo retratado en ese juego Otome que había jugado. Esto podría ser una coincidencia, solo porque tenía el mismo nombre no necesariamente significaba que estaba en ese mundo. Eso sería sacar conclusiones de forma apresurada. Lo primero que tuve que hacer fue escribir todo lo que recordaba sobre ese juego en papel. El nombre del juego que había estado jugando hasta el momento en que lamentablemente morí se llamaba Fortune Lover, y estaba ambientado en un reino de estilo europeo de mediados de siglo, donde en igual medida se practicaba la espada y la magia. Ubicado
principalmente en una academia dedicada al estudio de las artes mágicas, era un clásico. Juego o tome centrado en el romance. Entre los nobles en este mundo, algunos nacieron con el don de la magia. Ocasionalmente, los plebeyos también fueron bendecidos con él, pero tales casos fueron extremadamente raros. Cuando el portador cumpliera 15 años, se inscribiría en esta academia de magia, para aprender a controlar mejor sus poderes.